a Metared Argentina por haber tenido la iniciativa de este interesante webinar sobre blockchain y a su secretario ejecutivo, Germán Reynolds, que va a hacer hoy en este webinar, va a hacer de moderador y de presentador del resto de compañeros de Argentina que van a introducir sus experiencias, las experiencias de universidades argentinas en blockchain. Un tema sin duda interesante, un tema que está en el hype de la ola de las tecnologías que estamos moviendo, un tema que interesa a todos, que a veces, medio en broma, medio en serio, decimos que quizás es una magnífica solución en busca de algún problema real que resolver. Yo no lo creo así, porque realmente solo, por ejemplo, en la validación y certificación de títulos sería de enorme ayuda para cuando se provocan intercambios internacionales de expedientes y tenemos que certificar grados o todo tipo de títulos, ya podría ser interesante. Pero, en fin, seguro que Germán y los ponentes invitados lo irán desgranando poco a poco. Yo le cedo la palabra a Germán, él irá haciendo las presentaciones e incluso luego también dando el paso al turno de preguntas. Vuelvo a insistir, aquellos que no estemos interviniendo, por favor, lo ponemos en mute y cerramos también, si podemos, el vídeo, porque se provoca mucho ruido de fondo. Sin nada más, volver a dar las gracias a Metared Argentina y en concreto a Germán Reynolds por todo el trabajo que están haciendo y estas magníficas iniciativas. Buscamos siempre esta autonomía y esta independencia de los países para que organicen los eventos que consideren de interés y nosotros ponemos a su disposición los medios, la infraestructura, el Zoom o incluso lo que es la red por avisar a todo el mundo y encantados en hacer esto las veces que sea necesario. Muchas gracias, Germán, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a los colegas de Metared, de acá de Argentina y de otros países, y al público que está asistiendo. Bueno, realmente estamos viviendo este momento con mucha alegría y con mucha ansiedad también. Este es el primer webinar que estamos organizando desde Metared Argentina. Y con un tema que, como decía Tomás, está muy en boga, y por lo que conozco de los expositores, realmente vamos a ir avanzando en algunas aplicaciones concretas, viendo qué soluciones se les fueron encontrando a distintas problemáticas que se fueron planteando. Así que bueno, voy a presentar primero a los panelistas. Lucas Jolías va a estar en primer lugar. Lucas es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional. Es director para América Latina de OS City, que es una empresa orientada a la consultoría en temas de blockchain e inteligencia artificial, y ha trabajado en la implementación de blockchain en la Universidad Provincial del Sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Luego tendrá su turno Julián Yunayevich. Julián es director de NIC Argentina, fue coordinador de la RIU, de la red interuniversitaria, y miembro fundador del ACNIC. Trabajó y trabaja en diversos proyectos relacionados con gobierno electrónico, tecnologías educativas y conectividad. Ha trabajado en el proyecto del portal Educar. Luego viene Guillermo Diorio. Guillermo es ingeniero en sistemas, es coordinador general del Sistema de Información Universitaria SIU, que depende del Consejo Interuniversitario Nacional. Para quienes nos ven desde afuera de Argentina, el SIU es un proyecto que desarrolla de manera colaborativa y en red sistemas y soluciones que son utilizados por gran parte del sistema universitario argentino y otros organismos también. Luego estará Miguel Montes. Miguel es docente universitario de grado y posgrado, es prosecretario de Informática y director del Sistema Institucional de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro asesor de la Red de Interconexión Universitaria y coordinador del Grupo de Trabajo de Tecnologías Aplicadas de Metared Argentina. Si les parece, Lucas, ¿quieres avanzar con tu presentación? Dale, perfecto. Gracias Germán. Bueno, primero, buen día, buenas tardes, según donde se encuentren a todos. Gracias Germán, gracias Metared por la invitación. La experiencia que les voy a contar brevemente, como decía Germán, está enfocada en una universidad de aquí de Argentina, la Universidad Provincial del Sudoeste,
de la provincia de Buenos Aires, y en colaboración con la empresa en la cual trabajo, OS City, comenzamos el año pasado a investigar, primero desde lo académico. La universidad tiene un laboratorio de innovación, y es desde allí, digamos, donde surgió la idea. Después, en una colaboración público-privada con la empresa, fue que esa experiencia piloto la logramos implementar. Y básicamente lo que estábamos buscando es cómo brindar un mejor servicio, si se quiere, a los alumnos, ¿no? Más allá de esto, quizás después lo podamos discutir, de la validez legal de muchas cosas que se hacen hoy en blockchain. Lo que estaba preocupada la universidad es decir, cómo podemos tener una nueva forma mucho más orientada al alumno, mucho más orientada al usuario, para todo lo que es la emisión de títulos y de certificados universitarios. Entonces, un poco la presentación está orientada a eso, a cómo podemos reinventar las credenciales, que tiene claramente un impacto en lo que es el mundo universitario, pero que creo que se expande más allá, ¿no? A las credenciales en general, si se quiere. Brevemente, nosotros somos una empresa, como decía Germán, que trabajamos principalmente en temas de blockchain y de inteligencia artificial para el sector público, entre ellas las universidades, y lo que hemos tratado siempre, o nuestro valor, es cómo afrontar los desafíos del milenio, esos desafíos de la agenda del milenio, de la Agenda 2030, conjugando con todo lo que se llama el mundo de las tecnologías exponenciales, ¿no? En este caso, el mundo de blockchain. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar una plataforma principalmente para la emisión de todo tipo de credenciales basadas en blockchain y con todas las características que todos saben y que ahora vamos a ver que nos da esta tecnología. Esa es una breve introducción, pero como les decía, la idea de hoy es contar la experiencia que hicimos con la UPSO, y desde el laboratorio de innovación, desde la UPSO, cómo fue surgiendo esta idea de emitir los títulos de la universidad utilizando blockchain. ¿Cuál era el problema que veíamos? Principalmente, digamos, son dos tipos de problema. Uno orientado al usuario, cómo podíamos hacer para que los alumnos tuviesen una forma mucho más simple de interactuar con la universidad en lo que refiere a la emisión de credenciales o de títulos, pero también para empleadores. Aquí en la Argentina, imagino que en el resto de los países es una situación similar. Si un empleador quiere verificar de que un postulante, un trabajo, efectivamente tiene un título de grado o de posgrado o realizó determinado curso, tiene altos costos de transacción. O debe confiar en una fotocopia de ese título, o debe andar llamando a las universidades para ver si efectivamente Lucas, en este caso, hizo un curso hace 10 años en una universidad y si efectivamente todo lo que yo estoy poniendo en mi currículum es así, es verdadero. Entonces veíamos un problema tanto para los alumnos, pero también para empleadores. Y en la universidad habían surgido algunos problemas en cuanto a la falsificación de títulos. Habían algunas denuncias, habían llegado en el 2017 algunas denuncias en cuanto a la falsificación de títulos. Entonces empezamos a ver como la oportunidad ideal para empezar a experimentar con esta tecnología. Pero también veíamos un problema. Nosotros hacía varios años que veníamos trabajando con blockchain, quizás no para la emisión de títulos y certificados, sino para otras cosas, pero veíamos un problema fundamental que era la experiencia del usuario. Es decir, veíamos de que la tecnología se empezaba a usar cada vez más, que estaba muy de moda, como decían anteriormente, pero sin embargo la experiencia del usuario de todas las tecnologías realizadas con blockchain no eran muy buenas. Es decir, si muchas veces uno debía hacer un montón de pasos para certificar determinado documento, o quizás comprender cuestiones técnicas como por ejemplo qué es un hash, o entender bien qué es blockchain, ¿no? Entonces, veíamos de que si queríamos que lo usen los alumnos, queríamos que lo usen los posibles empleadores y la misma universidad, teníamos que mejorar muchísimo la experiencia del usuario. Entonces, nos enfocamos fuertemente en esas dos cuestiones, ¿no? En ese camino empezamos a, digamos, nosotros desde la empresa tenemos como una filosofía de que todo lo que trabajamos es de software abierto, de código abierto, pero también de protocolos abiertos. Entonces, buscamos una forma de no quedar atrapados, digamos, en una única blockchain, sino que cómo podemos generar una plataforma que sea multi-blockchain, es decir, que se pueda certificar en una gran cantidad de redes, pero que también todas compartan un estándar común. Y ahí es donde nos encontramos con el protocolo de BlockCerts, que es el protocolo creado por el MIT y específicamente enfocado para lo que son los títulos o certificados universitarios. Entonces hay una capa de infraestructura que es la capa de blockchain, pero encima hay una capa de protocolos abiertos y tomamos esos protocolos para hacer esta experiencia, ¿no?
y luego la capa de aplicación, que es básicamente la aplicación o la plataforma que tenemos para justamente la emisión de los títulos y de los certificados. ¿Por qué digo esto? Porque Blockcert lo que nos permite es ir más allá simplemente de poner un título en blockchain, sino que empezar a darle identidad digital soberana a cada uno de los alumnos, ¿no? Entonces esto lo que nos permitió también es darle como un portadocumentos, una wallet o una billetera en el mundo cripto, en este caso sería un portadocumentos, donde cada alumno puede ir recibiendo cada una de esas certificaciones, cada uno de esos títulos en su propia aplicación, y no necesariamente, digamos, y no depender de la universidad cada vez que tenga que compartir un certificado o un diploma a un empleador o cualquier tercero, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar con protocolos abiertos también nos dio esta posibilidad de empezar a construir este portadocumentos para los alumnos, y hoy cada alumno de la universidad recibe su título o su diploma o sus certificados que va teniendo a lo largo de su estudio en este portadocumentos, y lo puede compartir fácilmente y cualquier tercero puede validar de que efectivamente ese certificado es un certificado válido, ¿no? Entonces eso fue, digamos, lo que pensamos allá hace 2 años y que empezamos a implementar, de que no sea simplemente poner un PDF y hacerle una huella digital a ese PDF, sino ir un poco más allá y empezar a pensar en la identidad digital del alumno, y cómo podemos generarle una nueva experiencia a la hora de relacionarse con una institución educativa. Y siempre la pregunta que nos hacíamos, o que nos hacían y que no terminábamos de resolver, era, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre utilizar blockchain y utilizar una firma digital, ¿no? Cada uno que ha atravesado esta experiencia, siempre uno dice, bueno, ¿qué diferencia hay si hay un PDF, yo le pongo una firma digital y ese es el título? También cualquiera lo puede validar. Y un poco lo que tratamos de hacer es ir un poco más allá de simplemente poner una huella, una marca de tiempo o poner en blockchain un PDF, sino que empezamos a trabajar con certificar la información mediante otra manera, ¿no? Queremos escapar un poco de lo que son los PDF, sabemos que los PDF son un digital de la manera. ¿Por qué? Porque tienen algunas características que, por ejemplo, hacen muy difícil que sean legibles por máquinas. Y ahí en el cuadro que ustedes pueden ver empezamos a ver algunos beneficios de hacer esto, ¿no? Empezar a certificar los JSON, certificar la información de otra manera que no sea necesariamente poner en blockchain un PDF, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos obviamente está firmado digitalmente por el emisor, ahí no hay gran diferencia con lo que puede ser una firma digital, pero sí con la prueba de existencia, ¿no? Un PDF con firma digital, si yo elimino ese archivo, se elimina esa prueba de existencia, no es en el caso de blockchain, pero también los títulos o los certificados, al utilizar estos protocolos abiertos, nos permiten que sean legibles por máquinas y empezar a hacer analítica a través de eso. ¿Dónde fue verificado un certificado? Podemos referenciar justamente dónde fueron certificados o validados esos certificados, pero también le damos propiedad al destinatario, es decir, certificamos no solamente el emisor, que en este caso es la universidad, sino que también certificamos al receptor, gracias a esto que pensamos de la identidad digital, ¿no? En este caso los alumnos. Cada alumno tiene su ID en blockchain, entonces ese certificado de alguna manera certifica, valga la redundancia, tanto el emisor como el receptor, ¿no? También son de código abierto y, bueno, no es en el caso de la universidad, pero también esos títulos u otros certificados pueden ser revocables. Entonces esas son algunas de las ventajas que veíamos de trabajar con esta forma de decir, vamos más allá de simplemente poner una huella de tiempo en un PDF, sino que pensamos más en una identidad digital y cómo podemos brindar nuevos servicios, principalmente a los alumnos, ¿no? En el caso de la universidad. Este es un ejemplo de uno de los títulos que emite la universidad, y básicamente lo que decía al principio, esto de trabajar mucho en la experiencia del usuario, es que con simplemente cliquear un botón, verificar, automáticamente se hacen todas las pruebas, ¿no? De que efectivamente el certificado fue emitido por quien dice ser, de que no ha expirado, de que no fue alterado, y todas las características que nos da esta tecnología blockchain, ¿no? Entonces, hoy cualquier tercero puede fácilmente, o con escanear un código QR, o con apretar simplemente un botón de verificar, darle validez a ese título o a ese certificado. Entonces no es que uno tiene que descargarse un archivo, volver a subirlo a una plataforma, descargarse el certificado y hacer varios pasos, sino que tratamos de automatizar ese proceso de validación, y esto nos dio bastante beneficios porque lo que empezamos a ver, no tengo las métricas acá, pero si quieren se las puedo compartir, de que empezamos a ver cómo cada vez más eran verificados esos títulos, ¿no?
tiene mucho que ver con la vida útil de un título universitario, pero empezamos a ver y a hacer analíticas sobre cómo se certificaban o dónde se certificaban. Simplemente para mencionar que también, digamos, esa es una imagen de la aplicación, de cómo recibe hoy un alumno cada uno de esos títulos y cómo puede compartirlos con terceros, un poco similar a lo que les mostré anteriormente. Y después empezamos a hacer algunas pruebas también con colegios, con escuelas aquí de la Argentina, que también querían lo mismo, ¿no? Es decir, quiero darle una nueva forma de verificar o un nuevo servicio a los alumnos para que no dependan necesariamente siempre de la institución a la hora de contar con su título. Entonces, esto creo que abre un abanico de posibilidades muy interesante. En el caso de este colegio, por ejemplo, aquí en Argentina, hoy estamos trabajando en una plataforma para empezar a certificar también aptitudes de los alumnos, es decir, que el alumno cuando se reciba no solamente tenga el diploma tradicional con todas sus materias y sus notas, sino que también tenga una especie de segundo diploma donde el colegio fue evaluando otro tipo de aptitudes o de capacidades que quizás se escapan de la currícula. Y esto es muy importante para el mundo laboral porque cada vez más el mundo laboral está empezando a requerir competencias de los alumnos o de los estudiantes y no tanto un título tradicional, ¿no? Con las notas tradicionales. Entonces, vemos que esta tecnología también nos da un abanico para empezar a agregar valor sobre otro tipo de certificaciones, en este caso, como puede ser de competencias. Para finalizar, simplemente muy rápido, un vistazo a la plataforma. Este trabajo, digamos, nos ayudó mucho el trabajo del laboratorio de la UPSO, porque trabajamos mucho en la experiencia del usuario y cómo podría ser esa plataforma. Básicamente es como un MailChimp para aquellos que están familiarizados con esa plataforma, pero para la emisión de títulos. Entonces uno puede elegir sus propios templates, adecuarlos con su marca, adecuarlos con el diseño que quiera cada una de las instituciones, y editar la información, es decir, empezar a completar los campos que va a tener ese título o ese certificado, agregarle imágenes, logos, etc. Y después uno puede elegir diferentes blockchain. Hoy, por ejemplo, en la Universidad Provincial, la UPS, está en Federal Argentina, que seguramente Julián después les contará muy bien qué es esta iniciativa, pero también podemos empezar a certificar en Bitcoin, en Ethereum Classic, en RSK, o casi, digamos, cualquiera de las redes de blockchain más importantes que están hoy a nivel mundial. Y después de elegir, uno empieza a completar los rosters, ¿no? A completar quiénes son los que van a recibir o la información de los alumnos que van a recibir esos certificados. Básicamente es una manera muy simple de cómo podemos bajar blockchain a la tierra, y para finalizar era un poco la experiencia o lo que nos ha dado estas experiencias es blockchain es muy importante y está, como decían, de moda o con este hype, si se quiere, pero principalmente creemos que al usuario final no le interesa tanto blockchain en sí, sino sus beneficios. Entonces, un poco la experiencia que hemos tenido es cómo podemos bajar blockchain a tierra, hacer una experiencia mucho más amigable para el usuario y, en definitiva, dejar de hablar de blockchain, ¿no? Sino de los beneficios que trae para un alumno o para un posible empleador, o en este caso para las universidades. Simplemente eso, muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Lucas. Muy interesante realmente. Ahora es el turno de Julián Dunajevich. Julián. Está faltando el sonido y la cámara. Ahí se ve el escritorio. No lo escuchamos, ni lo vemos. Yo no le puedo reiniciar el audio. Julián, ¿nos escuchas? No sé si está teniendo algún problema técnico. Le recuerdo a Julián que tenemos el chat. Si tiene algún problema técnico, estoy aquí con el chat abierto por si necesita que le echemos una mano. Es abajo a la izquierda, Julián, tenés el para decir. Sí, nos dice que están, con lo cual creo que me escuchan. Me piden un segundo. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahora le escuchamos, Julián, no le vemos, pero le escuchamos. Y la Bueno, presentación sí que la vemos.
La presentación se ve. La presentación se ve. Bueno, ahí comenzamos, perdón, disculpen. Dale, no pasa nada, adelante. Bueno, efectivamente la idea es contarles específicamente de la iniciativa Blockchain Federal Argentina, no contarles lo que es blockchain. A ver, un segundito. Ok, no, esto no tenía que... A ver, un segundo. Digamos, fundamentalmente Perdón, un segundito, por favor. No sé si es posible pasar a otra persona antes porque está mal la presentación. Sí, me parece que Perdón. no hay problema, sí, no pasa nada. Guillermo, ¿estás para hacer la presentación? Sí, cómo no. Bueno, entonces le damos el lugar a Guillermo Diorio y después volvemos con Julián. Hola. Te vemos, te escuchamos, Guillermo. No sé si... A mí si se me... no se te ve la presentación, no sé si estás intentando ponerla. Es que la herramienta se me bloqueó. No puedo iniciar la presentación. Estos son los problemas del directo. No sé, Susana, si puedes Muy bien. hacer algo para que pueda usar la herramienta nuevamente y presentar. Pues, a ver, en principio lo tienes todo bien. Vamos a hacer una cosa, si me permites te voy a pasar de nuevo a espectador, rol espectador, te vuelvo a subir a... ¿Vale? Un segundito. ¿Quieren que pase yo? Vale, yo te acabo de ascender a panelista, Guillermo, no sé si me escuchas. Ahora sí. Vale, vamos a ver si podemos hacerlo, continuamos. Ahí estoy compartiendo Efectivamente, muy bien. la pantalla. Creo que voy a evitar el video por las dudas. Todo tuyo. Sí, me parece, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a contarles algunas experiencias que hemos hecho en el CIU en este tiempo sobre blockchain, sobre las aplicaciones que tenemos. Algo ya comentó Germán, básicamente el CIU, cuento brevemente dónde estamos ubicados en Argentina para entender cuál es el impacto de las aplicaciones. Básicamente el CIU es un espacio que tiene en Argentina 25 años de existencia, depende hoy del Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales y tiene presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, del presupuesto de las universidades argentinas. En el CIU tenemos dos grandes líneas de trabajo. Una son aplicaciones, un conjunto de aplicaciones, soluciones para las universidades nacionales. También, tanto universidades públicas, lo usan algunas universidades privadas y algunos otros organismos del Estado. Esas aplicaciones abarcan las distintas áreas de gestión de las universidades. No voy a entrar mucho en detalle en esto para no perder el tiempo, pero bueno, básicamente son sistemas de gestión que abarcan las distintas áreas, de compras, contrataciones, de gestión académica, de recursos humanos, de presupuesto, bueno, un conjunto de soluciones que usan todas las universidades argentinas. Algunas tienen algunas soluciones propias en algún tema puntual, pero todas usan alguno de los sistemas CIU. Y todas estas soluciones se desarrollan sobre 3 tecnologías base, que también son desarrollos nuestros.
una aplicación, un entorno de desarrollo web que es Utoba, y Araí y Warpe, que son una plataforma integradora de servicios y un portal que juega un rol bastante importante en esto de blockchain. Ya lo mencionaré. Y la otra gran área de trabajo es en el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Nosotros desarrollamos las aplicaciones. Esas aplicaciones, muchas de ellas tienen que ver con concentradores de información que generan las universidades en sus sistemas de gestión y envían dicha información al ministerio, y algunas otras soluciones que tienen que ver con procesos de certificación de títulos, de validación de planes de estudio, de gestión de proyectos, de transferencias, bueno, un montón de herramientas de gestión. También estos están desarrollados en general sobre estas tecnologías base que tenemos nosotros, y por otro lado también desarrollamos soluciones para el Consejo Interuniversitario Nacional, aunque la cantidad de sistemas es menor. Gran parte de estos procesos de envío de información se han ido convirtiendo en procesos digitales, y es la primera implementación que tuvimos de blockchain, tiene que ver con eso, ¿no? CITSER es el sistema de certificaciones, las universidades, es parte del proceso que comentaba Lucas sobre la emisión de un diploma. Las universidades argentinas, cuando el alumno termina la currícula y emiten un diploma, uno de los pasos de la emisión del diploma es solicitar la certificación en el Ministerio de Educación. Eso se hace a través del sistema CITSER. Este sistema es un sistema que, si bien viene desde hace muchos años, en el último tiempo ha tenido una transformación, un proceso completamente digital, donde ya los títulos, los certificados analíticos y los diplomas en sí no viajan a Buenos Aires como hacían hasta hace un par de años atrás, que venían a Buenos Aires y se hacía la certificación del diploma aquí. Este proceso digital tiene un par de esquemas diferentes. Yo les voy a contar la última innovación que es completamente electrónico, pero tiene también un proceso que es mitad papel, mitad digital. Básicamente CITSER, el Sistema Informático de Diplomas y Certificaciones, interactúa el Ministerio de Educación y las universidades nacionales, públicas y privadas. El primer paso es que la universidad envía digitalmente la documentación con la información del certificado analítico, con las materias aprobadas, al ministerio. El ministerio hace un proceso de evaluación interna a través del plan de estudio que da origen a esa titulación, que tiene que haber estado legalizado previamente. Una vez que el ministerio hace la aprobación de ese diploma para esa persona, la institución puede descargar una oblea digital, electrónica. Estos son procesos que pueden ser automáticos. Esa oblea digital la adjunta al certificado analítico, realiza la firma digital y la envía nuevamente al ministerio, que vuelve a hacer una última validación de esa información, que la oblea digital se corresponda con el certificado digital adjunto, y se hace la publicación en el registro público de graduados universitarios. Como les decía, este proceso es completamente digital, con firma digital. Hay un proceso que no tiene firma digital para aquellas universidades que no lo tengan implementado. Pero en todos los casos el registro público de graduados universitarios toma un rol muy importante, porque es el que ahora le da validez a los títulos, ¿no? Si bien el registro existe desde el año 2012, hasta hace un par de años atrás, los diplomas tenían detrás pegada una oblea de la Casa de la Moneda de Argentina, firmada y sellada por el Ministerio de Educación. Ahora ya no. Básicamente el registro público es un espacio que se puede consultar por toda la sociedad. Justamente el objetivo es publicar la información de los certificados que el Ministerio de Educación certifica. Y ahora, con la aplicación de blockchain, lo que permite esto es validar que la información
que se guardó en el registro al momento de la certificación no ha sido alterada en la base de datos del Ministerio y de la que se muestra. Esta es una cuestión un poco más técnica, pero básicamente la información que se guarda en BFA es los datos del alumno con el título y la institución y la fecha de egreso o la convalidación o la resolución de convalidación en caso que sea un título convalidado. Cada vez que que el registro se consulta, se valida que los datos que se están mostrando son los que se han registrado en BFA en ese momento. Otra de las aplicaciones que tenemos, voy a tratar de contarlas rápidas, pero que son interesantes, es en uno de nuestros módulos. Ya estos son sistemas que tienen que ver y que usan las universidades. Este primer caso es en el módulo de compras, contrataciones y patrimonios. Este proceso tiene los distintos, este sistema lleva los distintos procesos de compras, donde algunas cuestiones son muy importantes, por ejemplo, la fecha de la recepción de ofertas y el momento de la recepción de oferta, porque en una licitación, pasada esa fecha, la oferta deja de tener validez. Para eso, la primera implementación que hicimos en este proceso de compras, que es un proceso complejo y que en realidad podría tener aplicación de blockchain en varias patas de este proceso, fue justamente en la parte de la convocatoria, en el momento de la recepción de ofertas por la importancia de este proceso de recepción. Hasta antes de aplicar blockchain, el proceso de recepción de ofertas generaba una certificación, un PDF, que se podía descargar y que la empresa que se presentaba a la licitación podía descargarlo y verlo. A partir de la implementación de BFA, esto se registra en blockchain y se puede descargar. Bueno, después supongo que Julián va a contar un poco más, pero BFA tiene una TCA original. Este está hecho con la TCA original de blockchain y Chister está hecho con la nueva TCA que también desarrollamos desde el CIU para BFA. Esto lo que permite es que quede registrada en BFA, en blockchain, la fecha específica de la recepción de la oferta por parte del proveedor durante el proceso de licitación. Claramente esto es una puerta de entrada. Estamos trabajando en varios procesos que tienen que ver con la administración digital en las universidades, y la presentación de las ofertas digitales es el siguiente paso al que deberíamos ir, y es sin duda una puerta de entrada al proceso de la presentación de ofertas digitales. Rápidamente les voy a contar otra aplicación. Esta está en proceso de versionado, saldrá la próxima versión del guaraní, pero que entendemos que tiene una importancia muy alta por la transformación que puede hacer en los procesos de las universidades, que tiene que ver con la gestión de actas de calificaciones del módulo de gestión académica que es CIU Guaraní. Y esto tiene una combinación de firma digital y blockchain, porque además de la documentación del acta de notas propiamente por la validez de la firma digital del docente, el objetivo de guardarla, de registrar en blockchain el contenido, un hash del contenido del acta, tiene que ver con permitir, identificar y validar que las actas de notas no han sido modificadas en la base de datos con respecto a la documentación digital, a este PDF, que es el que tiene la validez con la firma digital del docente. Básicamente, el proceso es que cuando se genera un acta en guaraní, esta acta va a la firma digital por parte de los docentes. Warp es uno de los portales que le decía yo del empleado. Una vez que esa acta de notas se firma, se registra en blockchain un hash con la información del acta. Y esto lo que permite es que un proceso posterior de validación de las actas identifique si el acta fue modificada en la base de datos con respecto a la información que se registró y que generó el PDF original. Esto transformará, al menos en Argentina, significativamente el tiempo que lleva la emisión de títulos y la validación. Y por último, esto también está en
en el horno, digamos, en pleno proceso. En diciembre estamos sacando una primera versión. Tiene que ver con los expedientes electrónicos. Estamos trabajando con la Universidad de General Sarmiento en un sistema de expediente electrónico que desarrolló la Universidad de Sudoku, integrándola con las distintas soluciones. Y en el caso de los expedientes electrónicos, la importancia del uso de blockchain la estamos implementando en dos partes. Por un lado, en un registro de la conformación y los movimientos del expediente. Eso es lo que le da la validez al expediente como un todo, más allá de los documentos que lo conforman, que claramente van a estar firmados digitalmente. Y además en un registro de autorizaciones para aquellas autorizaciones que no son firmas digitales y que también deben tener una validación. Estas son algunas de las aplicaciones que estamos trabajando, claramente entre el Ministerio de Educación y las universidades y el CIN, digamos, los órganos centrales del sistema universitario argentino y las universidades. Hay muchísimos procesos de intercambio de información, lo aplicamos ahora en una primera instancia en CITSER, pero hay mucha información que va de las universidades hacia los órganos centrales del sistema universitario, que entendemos que de blockchain ahí puede sumar muchísima seguridad, transparencia y trazabilidad. Y además, como complemento, como esta aplicación en guaraní y en el sistema de expedientes, de la firma digital en todos los procesos de administración digital que están trabajando las universidades argentinas. Bueno, no quiero avanzar mucho más con el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Claramente va a significar y está significando un cambio importante para la gestión académica y la gestión administrativa en las universidades, los proyectos en los que se está trabajando. Julián, ¿estamos para hacer tu presentación? Sí, ahora, perfecto. Buenísimo. Ahí ven la presentación. Les recuerdo que después tenemos espacio para una ronda de preguntas, que pueden usen el espacio de hacer preguntas ahí en la base de la página. Muy bien. Primero disculpen la demora, había un inconveniente en la presentación, pero ya está todo funcionando. Como les decía, la idea no es contar qué es blockchain, pero sí fundamentalmente una breve introducción de qué tomamos nosotros de blockchain en la propuesta de Blockchain Federal Argentina. Así como blockchain arranca con la lógica de criptomoneda, el concepto es que nosotros hemos visto una gran cantidad de aplicaciones y de servicios que da blockchain, y es justamente ahí donde nos paramos y no en la fortaleza de la criptomoneda en sí, que es lo que normalmente la gente de a pie, el ciudadano, conoce de esta tecnología, ¿no? Y desde ahí lo tomamos como un servicio de confianza con todas las características que hablamos acá, trazabilidad, intercambio, certificación, integridad de información, etc. Y por otro lado, tomando también las características que tiene, la posibilidad de que toda transacción esté firmada, tenga fecha cierta, la información es inmutable, sea un registro que siente, no necesidad de intermediarios y la transparencia que da el modelo. En ese marco, lo que es posible hacer como esquema o como modelo es tener una plataforma en donde los diferentes usuarios que normalmente llevaban adelante sus aplicaciones bajo la responsabilidad del administrador, cada uno sigue haciendo sus aplicaciones, sin embargo, aprovecha todas las características que tiene blockchain generando transacciones en una plataforma custodiada, digamos, por una comunidad. Y es ahí donde nosotros lo que hacemos es construir esa infraestructura, esa plataforma, con la posibilidad de no solamente meter transacciones, sino código a través de los smart contracts. En ese marco utilizamos un modelo permisionado, no a través del mecanismo que tienen redes abiertas o digamos, libres como Bitcoin o como Ethereum, de Proof of Work y demás. Es un modelo en donde los servidores son livianos, en donde armar la infraestructura
de estas características requiere de servidores de baja capacidad de procesamiento. No incorporamos el tema de criptomonedas como parte del modelo. Las transacciones, al lograr armar una infraestructura, digamos, con un costo marginal, logramos que las transacciones sean gratuitas. El software que estamos utilizando debe de ser un software libre, por lo menos en lo que tiene que ver con la plataforma. Qué es lo que hace el usuario para nosotros no nos compete, pero la plataforma sí tiene que ser de software libre, y el almacenamiento, obviamente la idea no es colocarla dentro de blockchain, sino que cada uno sea responsable del almacenamiento de los contenidos y garantizar la integridad de la información, sí, a través de blockchain. En este marco, lo que hicimos como modelo de comunidad es un modelo digamos, multisectorial, en donde trabajamos con la academia, con la industria, con la sociedad civil, gobiernos provinciales o estatales, dependiendo de cada país como se diga, y el gobierno nacional. Nosotros ya veníamos trabajando en un modelo, digamos, en donde llevamos adelante diferentes proyectos con la academia, fundamentalmente la Red Académica Nacional, con las 50 universidades, con la industria, a través de CABASE, que es la cámara que nuclea alrededor de 500 proveedores de servicio de Internet, y esto nos dio la posibilidad de construir este modelo en donde podemos incorporar a todos los sectores. Es ahí en donde armamos una blockchain en donde participan las partes, en donde firman un acuerdo, perdón, la RIU, no la RAM, me equivoqué, perdón, y en los que actualmente ya son parte son varias universidades, además de la RIU, en el sector académico, hay sector, digamos, de la Administración Pública Nacional, gobiernos provinciales, fundamentalmente se están incorporando muchas empresas y, por supuesto, la sociedad civil, ¿no? La tecnología, como decíamos, es de dominio público, es Ethereum tal como viene. Trabajamos con diferentes características de nodos, en los cuales están los nodos mineros o selladores, pero también fundamentalmente están los nodos transaccionales, que son los que colocan los usuarios que quieren utilizar la infraestructura. Los nodos selladores están distribuidos entre los diferentes sectores, tratando de que obviamente ningún sector tenga más, digamos, la mayoría de los nodos selladores. Actualmente el que tiene más nodos es la industria, y ahora estamos buscando incorporar más nodos en donde sea la academia, las universidades, las que incorporen estos nodos, ¿no? Actualmente tenemos 27 nodos selladores, que ya es un muy buen número para nosotros, pero estamos viendo la posibilidad de aumentarlo. Hay más de 400 usuarios registrados con capacidad de generar transacciones. El tiempo de sellado son 5 segundos, con lo cual en alrededor de 2 minutos hay garantía de que toda transacción que se coloca en BFA ya está garantizado, cosa de que en otras redes estamos hablando de varias horas, digamos. Lo más importante, como planteaban antes, son los casos de uso. O sea, es una red que desde septiembre de 2018 está operativa, está funcionando, ya tiene una muy buena cantidad de casos de uso, tanto del sector público, del sector académico. De hecho van a comentar varios de estos casos en estas, digamos, posteriormente, y lo que ya hizo Guillermo. Y también el sector privado ya está empezando a incorporar, que uno de los que ya han puesto casos de uso son el Colegio de Escribanos o de Notarios, que normalmente uno cree que van a estar afuera de todo esto, y sin embargo son parte de Blockchain Federal Argentina. También se trabaja en un esquema de monitoreo distribuido. Si bien cada nodo que participa de la red puede estar monitoreando la integridad y el buen funcionamiento de la red, tenemos equipos que están preocupados por el monitoreo.
cómo es el esquema de participación dentro de blockchain. Por un lado, las partes, fundamentalmente no se le obliga a nada y la idea es que puedan participar, digamos, del debate, de discutir cómo va a ser el crecimiento de blockchain, la sustentabilidad, etcétera, etcétera, y no tienen obligación, pero pueden llegar a colocar un nodo sellador en caso que lo desean. Y por otro lado, cualquier usuario, y para nosotros cualquier usuario es similar a un usuario de Gmail, cualquier persona que entre con un correo electrónico puede registrarse en blockchain, incorporar sus cuentas Ethereum y a partir de eso empezar a utilizarlo, generar transacciones, mismas que son todas gratuitas. Tenemos una página web en donde fundamentalmente está toda la información de lo que estamos haciendo. Tenemos un GitLab en donde está todo el software que se está desarrollando. Tenemos, por supuesto, listas de correo en donde se debaten los diferentes temas de la iniciativa. Una wiki con contenidos donde se explica cómo instalar el nodo, cómo llevar adelante las cosas. Y también debatimos a través de Telegram con grupos técnicos, grupos selladores y, bueno, otros grupos que están participando. Es un modelo totalmente colaborativo, multisectorial, hoy muy preocupados o muy interesados, más que preocupados, en tener la mayor cantidad de casos de uso, que se incorporen nuevas partes, más nodos selladores, y un poco para transmitir la idea, nosotros no tenemos el concepto de vender a Blockchain Federal Argentina como tal, sino entender que es un buen modelo de cómo llevar adelante blockchain. Como también es un buen modelo utilizar Bitcoin, Ethereum o cualquier otro. Creemos que es un modelo interesante para armar, tanto a nivel nacional como a nivel regional o a nivel temático, por ejemplo, armar una red blockchain de las diferentes universidades iberoamericanas, etcétera, etcétera. Tenemos todo publicado de tal forma que el que quiera o participar de BFA o llevarse todo lo que hicimos y que arme una red propia, consideramos que es interesante que se haga. Este es un poco el modelo que tenemos. También queremos armar un observatorio para ver cómo va creciendo y cómo va avanzando. Son más o menos las ideas. De vuelta, invitarlos a ver en la página, van a ver todas las presentaciones, toda la información. Esa es la idea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julián. Bueno, sin duda hay un montón de trabajo por delante y de posibilidades. Me parece muy interesante esta opción de armar una red entre universidades, y es algo en lo que MetaRed me parece que puede colaborar. Miguel, ¿estás para iniciar tu presentación? Sí, listo. Bueno, damos lugar a la presentación de Miguel Montes. ¿Se está viendo? Sí se ve, Miguel. Perfecto. Bien. El problema que nosotros queremos resolver en la Universidad Nacional de Córdoba, como muchos otros de los que se han planteado acá, básicamente tiene que ver con mecanismos de validación y mecanismos de auditoría. En particular, en nuestro caso es ligeramente distinto de los casos de uso que ha planteado Guillermo para el caso de SIU, que en general lo que están utilizando es el mecanismo de sello de tiempo, es decir, la TCA, la Timestamp Authority, que está implementada en la blockchain, sino que lo que nosotros queremos es establecer un mecanismo de verificación de certificados contra actas. En la universidad utilizamos Guaraní, el sistema desarrollado por SIU. Ese es un sistema que está gestionado en forma central desde la Secretaría de Informática, que es la dependencia de rectorado que yo gestiono,
y que se utiliza en las distintas unidades académicas de la universidad, o sea, las 15 facultades y en los 2 colegios. Como en cualquier sistema académico, tenemos mecanismos de aprobación de actividades, exámenes y otros mecanismos de aprobación, y esos resultados se plasman en actas. Y por otro lado, se emiten certificados de las actividades académicas realizadas. El problema que queremos resolver es cómo podemos garantizar que las notas que están en los certificados se corresponden con las notas que están realmente en las actas. Es decir, el acta es un documento, el certificado es otro documento, y para verificar que el certificado es íntegro y se corresponde con las actas hay que hacer algún tipo de verificación de integridad, y eso es lo que queremos hacer para que uno no tenga que estar controlando ítem por ítem del certificado y contrastarlo contra el acta. En la actualidad existe un procedimiento que implica, dado un certificado analítico que tiene todo un conjunto de notas asociado con un cierto alumno, por ejemplo, uno tiene que, si uno quiere verificar que esa nota se corresponde exactamente, lo que tiene que hacer es contrastar esa nota contra la nota que está en un acta, y eso, digamos, como que uno está mirando los elementos en forma cruzada. O sea, uno tiene un documento que es el certificado, donde tiene muchas notas asociadas con un alumno, distintas materias asociadas con un alumno, mientras cuando uno tiene las actas de examen tiene distintos alumnos que están asociados con una materia. Entonces lo que nosotros hemos querido resolver es justamente un mecanismo que, dado un certificado, podemos validar si cada uno de los renglones de ese certificado es válido o no es válido. Para ello, nuestra propuesta tiene 3 componentes: un sistema registrador, por el cual nosotros registramos en la cadena las distintas actas que certifican las actividades realizadas, un sistema de conformidad por el cual las autoridades o funcionarios de las facultades certifican que lo que está cargado en la cadena es conforme o es exactamente el acta que ellos han registrado, y finalmente un sistema validador en el cual cualquiera, dado un certificado, puede verificar que ese certificado está respaldado por las actas que dice. En el caso del sistema registrador, esto implica algunas modificaciones al sistema de guaraní, de tal forma de que cada vez que se cierra un acta, es decir, cada vez que uno dice esta acta está terminado, el acta realmente pasa a existir en ese momento. Hasta ese momento es simplemente una actuación provisoria. Esa acta se registra, no un simple hash del acta completa, sino que se guarda información de cada uno de los renglones que compone el acta, y esto a su vez implica que el acta debe contener todos los datos necesarios para registrarse en la cadena. Esto tiene una serie de complejidades que está dado por el hecho de que mucha información cambia con el tiempo, y lo que uno tiene que registrar es la situación existente en el momento del acta. Es decir, por ejemplo, la persona que está rindiendo puede cambiar en el tiempo de número de documento, o puede cambiar inclusive de nombre, y por lo tanto tenemos que tener alguna forma de mapear los nombres existentes en el momento y los números de documentos existentes en el momento del acta a los nombres existentes en el momento de verificar o validar el acta. En el caso del sistema de conformidad, permite que funcionarios de las facultades certifiquen la validez de lo que ha sido registrado en la cadena. En este caso no estamos firmando un PDF, sino es simplemente la firma de un documento final, sino que es la firma de un documento electrónico que es validable por computadora.
Y cualquier persona que tenga el acta puede firmarla sin necesidad de usar nuestro software. Es decir, nosotros estamos definiendo un conjunto de estándares de tal forma de que nadie tenga que confiar en nosotros para confiar en que las cosas están bien hechas. O sea, nosotros definimos, esto implica el desarrollo de ciertos smart contracts desplegados en la BFA. Esos smart contracts son públicos, y si bien nosotros proveemos una interfase que permite hacer todas estas acciones, cualquiera podría interactuar directamente con la blockchain y verificar que lo que nosotros estamos diciendo es correcto, o sea que no estamos mintiendo en lo que nosotros declaramos. Y finalmente el sistema validador, en el cual a partir de un certificado uno puede validar cada uno de esos renglones de certificado contra las actas que están almacenadas en el sistema. Cabe destacar que en este sistema no producimos falsos positivos, pero sí podemos producir falsos negativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el sistema dice que un cierto certificado o un cierto renglón del certificado es válido, es porque ese renglón es válido. Si no dice que es válido, eso es un falso negativo, y simplemente lo que estamos diciendo es que no tenemos evidencia de que eso sea cierto, lo que no quiere decir que sea falso. Lo que estamos diciendo es: no tengo la evidencia, esto debería ser contrastado o verificado por algún otro mecanismo, por ejemplo, por un respaldo en papel o por otro mecanismo que no sea este. El conjunto de tecnología que estamos usando, como está mencionado, estamos mencionando la Blockchain Federal Argentina, estamos usando fuertemente Sioux Guaraní, con algunas personalizaciones que permiten interactuar con nuestro sistema. Tenemos una base de datos adicional que almacena la realidad del sistema en el momento del acta. Esa base de datos relacional podría desaparecer en el momento en que Sioux Guaraní soporte guardar toda esta información que nosotros estamos planteando. Hay una API, un sistema desarrollado en Node, que interactúa por un lado con la base de datos, por otro lado con Guaraní, por otro lado con la Blockchain Federal Argentina, y un frontend desarrollado en Vue que permite hacer las distintas operaciones de forma amigable, pero que, como decíamos, no es restrictivo, y en realidad todas aquellas cosas que están desplegadas en los smart contracts pueden ser validadas por cualquier nodo que esté conectado a la red. Entonces, en el resultado tenemos un mecanismo por el cual las actas que están en Guaraní, cuando se cierran, se queda registrada la evidencia del acta en el mecanismo que nosotros planteamos. Un validador, en el cual proveemos un validador en el cual simplemente implica arrastrar el certificado a validar, y lo cual producirá un certificado validado, en el cual para cada uno de los renglones estamos diciendo si ese renglón es válido o no, y eventualmente podrá haber renglones en los cuales no tengamos evidencia porque, por ejemplo, no se cargó el acta correspondiente. No estoy mostrando acá, o sea, también está un proceso de firma, que es este proceso de conformidad, que básicamente es un esquema de firma digital de las actas, que no lo estoy detallando para abreviar el tiempo de esta exposición a lo pactado. Dentro de las lecciones que hemos aprendido en el desarrollo de esto, está justamente el hecho de que datos que suponemos invariantes no lo son. Esta cuestión, digamos, de que normalmente tendemos a pensar que cosas como el nombre o el número de documento de una persona son invariantes, y cuando comenzamos a pensar qué pasa en el tiempo y estamos tratando con un sistema como blockchain, en lo que una vez que uno ha registrado algo no lo puede alterar, nos encontramos con esta realidad de que esos datos no son invariantes. Otra cuestión es que nuestros sistemas transaccionales habitualmente registran insuficiente información histórica, o sea, normalmente registran
digamos, un acta no está registrando cómo se llamaba el alumno en ese momento. Ese es un problema para este tipo de soluciones. Otra cuestión es que no podemos modelar esta solución basándonos en los sistemas transaccionales existentes, porque esos a su vez son justamente modelos, entonces estaríamos modelando sobre modelos en vez de modelar la realidad de los procedimientos. Otro problema que hemos encontrado es que la red de Ethereum impone ciertos límites en el tamaño de las transacciones, lo que implica que nos ha obligado a repensar cómo resolver el problema de actas muy grandes. O sea, si tenemos actas con el orden de los miles de alumnos, podemos tener problemas y hemos tenido que repensar cómo resolvemos ciertos problemas. Y como queremos que esto sirva como evidencia y cualquiera lo pueda validar, está el punto de que los contratos deben ser simples, es decir, de la semántica de los contratos, del código de los contratos se debe deducir la semántica de los contratos y debe ser claro qué es lo que estamos tratando de hacer. Básicamente es eso, les agradezco la atención, acá está mi dirección de correo por si quieren presentarse, y estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Eso es todo. Muchísimas gracias, Miguel. Un trabajo arduo. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas. En principio yo tengo una para los panelistas. Tal vez sea Julián la persona adecuada para contestar. Para quienes trabajamos en gestión académica, cuando uno ve estas opciones que nos brinda blockchain, tiene una tendencia, digamos, la universidad genera miles de certificados por mes, ¿no? Digamos, desde comprobantes de exámenes hasta los títulos de distintas complejidades. Y uno tiene la tendencia a decir, bueno, marcamos todo con blockchain. ¿Cuál es el punto de equilibrio para cuáles son los procesos que deberíamos llevar hacia blockchain? ¿Todo? ¿Nada? ¿Algo en el medio? A ver, es una buena pregunta, y la primera respuesta a esto es: no estamos ante un cambio de paradigma en donde todo hay que hacerlo con blockchain. Lo que tenemos que hacer con blockchain es exclusivamente lo que en donde blockchain nos dé un valor agregado. Esa es la primera definición. El valor agregado es por transparencia, el valor agregado es por garantizar integridad, el valor agregado es por el sello de tiempo, el valor agregado es por trazabilidad. Hablemos de blockchain. Si no nos da un valor agregado, no lo usamos. Desde el punto de vista de capacidad, en términos de miles y miles y miles de transacciones por hora, no tiene un problema blockchain. Entonces, ahí no está el inconveniente, sino la decisión de decir, a ver, los sistemas van a seguir siendo sistemas que funcionan tal como los hemos visto ahora. Lo que ocurre es que uno va a tener que hacer una especie de reingeniería en ese proceso y en ese sistema, y lo que va a tomar es determinados hitos de ese proceso en donde uno agarra y dice, esta parte quiero que esté garantizada por blockchain. Esta otra parte, obviamente, yo voy a seguir teniendo mi registro de alumnos, mi registro de exámenes, voy a tener absolutamente todo eso. En paralelo, garantizo con blockchain la integridad de la información o lo que corresponda dependiendo de cada caso. No sé si un poco responde la idea. Sí, verdad que sí. Tenemos una pregunta de José Luis Ponce, secretario ejecutivo de México, que se tuvo que retirar de la reunión, pero nos dejó una pregunta. Dice, ¿existe la posibilidad de contar con un modelo de transferencia con las mejores prácticas generadas a partir de esta gran experiencia? No sé quién quiere contestar. ¿En cuanto a BFA o en cuanto a cada una de las aplicaciones? Porque vale para las dos la pregunta, ¿no? Sí, en principio me parece que en BFA presentaste un modelo, hacia el final de la presentación del modelo había distintas opciones de cómo conocer las tecnologías y las prácticas para la implementación. Definitivamente es posible hacer la transferencia y tratando inclusive de aprender de los errores y de los aciertos que hicimos como iniciativa. Con lo cual no solamente hemos puesto a disposición en la web todo lo que está, sino que cualquiera de los que estamos participando de manera colaborativa en BFA
estamos a disposición para poder hacer esta transferencia, ¿no? Además, el modelo como este, tal como planteaba Lucas, por ejemplo, el tema de identidad digital, que cada uno tenga su identidad, avanzar de manera colaborativa con esto, porque lo de identidad digital es un modelo súper interesante, pero también nos puede pasar que cada uno desarrolle una identidad digital diferente o un modelo o unos estándares de identidad digital. Entonces, cuando una universidad quiere interoperar o determinado título que yo recibí de una universidad que me lo está dando en determinada aplicación, se la quiero dar a otra universidad para mostrarle, no sé, un concurso, lo que ustedes quieran, va a ser incompatible. Con lo cual es interesante empezar a trabajar en conjunto en esto. Es fundamental estos modelos de transferencia, pero también es fundamental que esta transferencia tenga como objetivo poder decir, mirá, cada aplicación que estamos desarrollando en las universidades o en cualquier otra área le pueda servir al otro. En definitiva, algo que está funcionando el BFA, hay una garantía absoluta que va a estar funcionando también en cualquier tecnología Ethereum o cualquier otra, dependiendo del modelo que uno utilice, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo, pero... Sí, yo creo que, o sea, no solamente se puede, sino que en algunos casos es imprescindible el tema de que trabajemos a nivel, por ejemplo, básicamente en el tema nuestro, a nivel de universidades latinoamericanas. Por ejemplo, cuando tuvimos la presentación, recordará Germán, cuando tuvimos la presentación en TICAL, en el encuentro de responsables de informática de universidades latinoamericanas que se hizo este año, que tiene un tramo dedicado a este tema. La gente de Brasil tiene alguna normativa ministerial en el cual en un par de años tienen que pasar a títulos completamente digitales, y planteaban dos temas muy importantes, o sea, dos temas muy interesantes que yo creo que necesitamos trabajar en forma conjunta a nivel latinoamericano. Uno es el tema justamente de reconocimiento cruzado de títulos entre países latinoamericanos. ¿Cómo hacemos para que un título que fue registrado en la Argentina pueda ser reconocido en Brasil y viceversa? Y otro punto que creo que tenemos que también trabajar es en el tema de preservación. Es decir, ¿cómo garantizamos que las cosas que estamos haciendo siguen siendo válidas en 10, 15, 20, 30 o 40 años? O sea, en este momento, digamos, un título emitido por la universidad en cartón firmado hace 40 años, de alguien que se recibió hace 40 años, todavía tiene un cierto nivel de validez, y son cosas en las que tenemos que, o sea, que trabajar con el tema de normas de archivado, con el tema de cómo hacemos para, o sea, medio como que tenemos que pensar en todo este tema que se planteó, el tema de identidad soberana y demás, que a lo mejor ya no tenemos tanto un título que un documento, sino que un título que es algo que existe, por ejemplo, y que en realidad la universidad tiene que estar revalidando permanentemente a lo largo del tiempo, y son cosas que tenemos que pensar y que no podemos pensar individualmente cada uno de nosotros, y probablemente no podemos pensar a nivel de país individual. En ese caso, creo que la Unión Europea está teniendo iniciativas interesantes y son muy coordinados para trabajar, y me parece que es un modelo que nosotros deberíamos seguir y trabajar en forma, digamos, en el ambiente latinoamericano en forma conjunta. Perfecto, buenísimo. Estamos teniendo algunas consultas a través del chat. Están los secretarios ejecutivos también de Ecuador, si quieren participar. Voy leyendo algunas de las consultas. Pregunta Karina para Lucas, ¿de qué depende el tipo de plataforma blockchain que se utilizaría? ¿Bitcoin, Ethereum o BFA? La verdad, depende de cada universidad, digamos, nosotros somos agnósticos en temas de plataformas. Sabemos, digamos, hay un gran debate entre
bueno, no sé si un gran debate, pero hay algunos más eufóricos con el tema de que las blockchain verdaderamente son las blockchain que son públicas, abiertas, tipo Bitcoin o Ethereum. En nuestro caso no es así, en nuestro caso somos más según el negocio, entre comillas, o el problema que se quiera solucionar. Digamos, hay problemas donde claramente las redes públicas han demostrado sus beneficios. Digamos, si uno piensa en una criptomoneda, claramente las redes públicas son, digamos, para lo cual fueron creadas y a donde muestran su potencial, pero quizás para la emisión de títulos no sea necesario. Entonces, ahí de qué depende va mucho de la decisión que tome la misma organización. Sí es verdad que, por ejemplo, hoy las redes públicas tienen una escala global que quizás redes más locales, como recién comentaba la BFA y demás, tienen un anclaje más territorial, ¿no? Es la Blockchain Federal Argentina, entonces si la universidad emite un título por la Blockchain Federal Argentina, después cómo podemos hacer para que otro país la valide, pero en realidad me parece más un tema de protocolos que de en qué red certificamos. Yo le daría más importancia a lo que mencionaban recién. ¿Cómo empezamos a generar protocolos comunes, intrapaíses, más que si elegimos tal o cual red para validar o para certificar? Me parece que eso está haciendo como un debate ya que no lo veo tan importante como sí generar protocolos comunes de validación. Perfecto. Luis Ariño nos hacía el comentario de mirar la experiencia europea de Crudetix. Bueno, hubo un webinar hace un par de meses atrás, y algo mencionaba Miguel recién. Vamos a dejar un link donde hay información sobre esto. Hay una pregunta que dice, ¿quiénes serían los actores que deben participar en el manejo del blockchain dentro de una institución educativa? Yo creo que, digamos, eso es un poco dar la pregunta al revés. O sea, digamos, como manifestó Julián, el blockchain no es una herramienta que resuelve mágicamente todo, sino que en realidad es cuestión de ver cuáles son los problemas. O sea, primero ver cuáles son los problemas, y en alguno de esos problemas la solución correcta será blockchain. Entonces, en realidad, el enfoque que hay que tener es cuáles son los problemas que en realidad existen. En el caso nuestro, esto es una cuestión de que nosotros, como responsables de los sistemas de gestión académica, detectamos, y esto en realidad detectamos desde hace años, esta debilidad que consideramos de nuestros sistemas, de su incapacidad para garantizar la integridad de los datos. O sea, el problema es que normalmente en los sistemas transaccionales existe un DBA, un administrador de la base de datos, que tiene absoluto control sobre la información, y necesitamos quitarle ese absoluto control y poner un control afuera. Entonces me parece que depende de los problemas que se quieran resolver los que deberán iniciar este camino. Perfecto. Hay una pregunta de Guido Sarabia que dice, ¿qué han ganado y qué han perdido al usar blockchain en cada uno de los casos? Guillermo. Nadie se hace cargo. A ver. No, o sea, digo que no quisiera ser el que hable. Cuento, a ver, nosotros, por ejemplo, la primera implementación en el registro de graduados de CISER, creo que en realidad hay ganancias más que pérdidas, porque lo que permite es validar la información que está y un nuevo factor de validación de dicha información. Y coincido en que en realidad el uso de blockchain debería ser transparente para el usuario, salvo brindar transparencia, trazabilidad, integridad a la información que se está manejando, pero debería ser una cuestión transparente, porque es un tema bastante técnico que agrega estas características, o que puede agregar estas características de aplicaciones. Esa es al menos la experiencia de nosotros con el tema del registro de CISER en el Ministerio de Educación. Si me permiten agregar un comentario. Uno puede decir, bueno, ventajas, desventajas. En principio nosotros como
como sector público, la gran ventaja que vemos en usar a BFA es que justamente en los modelos de transparencia, digamos, qué modelo más transparente hay que sean el sector académico, la industria y la sociedad civil que esté custodiando los esquemas de transparencia que el propio Estado implementa. Si el Estado publica cosas y dice que es transparente porque lo publica y no tiene mecanismos para verificar la integridad de lo que publica, entonces la transparencia es relativa. Con lo cual, realmente modelos como este le dan muchas ventajas, en realidad, a todos los sectores en este modelo. El segundo, que es una infraestructura distribuida, con lo cual al ser una infraestructura distribuida uno dice, bueno, pero ¿cuánto cuesta sostener esta infraestructura? La verdad que en el sector público es tener un par de servidores que son máquinas virtuales muy livianas y el costo es marginal. Entonces uno dice, bueno, qué bueno que en realidad en vez de tener que armar toda una infraestructura, tenga que en realidad aportar una pequeña parte de esa infraestructura. Con lo cual, esa es otra de las ventajas. Y por último, más allá de que hay aplicaciones y hay modelos en donde nos conviene implementar las cosas en una blockchain pública o en una blockchain abierta, la realidad es que blockchain de estas características, a nuestro entender, garantizan el modelo de confianza y por otro lado no tienen costo por transacción, que no es poco. Armar un modelo de negocio o armar una aplicación en donde uno sabe que le está trasladando, digamos, al otro un costo por transacción, bueno, el modelo hay que ver si funciona. Es como cuando uno dice, bueno, yo doy disponibilidad de usar esta aplicación, bueno, pero la base de datos tiene licencia, pero tal cosa tiene licencia, etcétera. Bueno, la ventaja de esto justamente es que no tiene costos ocultos en el modelo, ¿no? Perfecto. En nuestro caso, digamos, creo que lo que se ganó, o en realidad lo que terminó llevando a blockchain fue una idea de siempre poner al usuario o al alumno en el centro del debate, ¿no? Es decir, la preocupación, por lo menos de los casos que hemos hecho, es cómo brindar nuevos y mejores servicios. Después, si uno utiliza blockchain o firma digital o cómo lo utiliza, es un debate secundario. Entonces, me parece que lo que siempre se trató de buscar es cómo le damos una muchísima mejor experiencia al alumno. En este caso, en la relación con sus títulos, con sus diplomas, con sus certificados, pero que se puede extender a otros procesos. Y lo que se perdió, no sé si se perdió, pero creo que uno de los inconvenientes que vemos recurrentemente es que es natural que pase, digamos, porque creo que estamos como una etapa de paso de una etapa a otra, que es tratar de replicar los mismos pasos o procesos que hacíamos en papel y ponerles tecnología. Es decir, muchas veces por restricciones legales, de normativas o culturales, porque siempre se hizo así, terminamos replicando cosas que hacemos en el mundo físico o procesos que hacíamos en papel y lo único que hacemos es agregarle una variable digital. Y no repensamos justamente qué capacidad nos da esta tecnología para repensar todo el modelo o todo el proceso, ¿no? Ese creo que es un debate súper interesante justamente relacionado con el tema de blockchain e identidad digital. Es decir, si vamos a usar blockchain para seguir haciendo la forma o los procesos como lo veíamos haciendo, si efectivamente nos vamos a repensar qué potencialidad nos da esta tecnología para repensar todo un proceso, como por ejemplo la emisión de un título y demás. Pero bueno, yo creo que es un debate justamente del paso de una etapa a otra. Es un proceso largo, no es que esto va a cambiar de un día para otro. Por eso muchas veces hasta choca de legalidad. Las cosas, por ejemplo, nosotros arrancamos con la UPSO emitiendo los títulos de los diplomados, que no pasan, es decir, que el único ente, digamos, que certifica es la universidad, no pasan por el ministerio. ¿Por qué? Porque había una restricción legal y porque si queríamos hacer o que tenga una validez legal, entre comillas, teníamos que meternos a lo que está haciendo Miguel, a lo que está haciendo digamos, Guillermo, es decir, teníamos que meternos en todo el proceso y la relación con el ministerio.
¿Eso sucederá? Yo creo que sí, pero bueno, es un proceso mucho más largo. Pero creo que hay que mostrar, o hay una necesidad, tenemos que mostrar ganancias rápidas, ¿no? Quick wins con esto. Porque pasa el tiempo y seguimos hablando mucho de blockchain, cada vez se habla más, pero a veces la gente no sabe con qué se come esto, ¿no? Es decir, bueno, ok, está genial, blockchain va a revolucionar el mundo, pero muéstrenme un beneficio concreto. Entonces creo que necesitamos ganancias rápidas para mostrar de que efectivamente es una tecnología que puede ayudar en este caso a todo lo que es el mundo universitario. Buenísimo, clarísimo. Ernesto Chinques, no sé si querías hacer una consulta. Sí, en realidad tenía unas consultas, pero prefiero que hagan el resto. Pero yo quería hacer solamente un comentario que me surgía para quizás para asignar algo de trabajo, si se me permite. Pero es, de alguna manera me parecía interesante que esta conferencia y que todos estos casos estén surgiendo en el marco de MetaRed y que de alguna manera dos cosas que de repente se dijeron cuando se termine la conferencia, digamos, no solamente queden en haber escuchado casos interesantes. Entonces digo, por suerte, me parece que en MetaRed existen grupos de trabajo que de repente podrían tomar el guante por lo menos yo tomé dos cosas que me parecen muy interesantes, ¿sí? En el caso de MetaRed Argentina está el grupo de administración electrónica, y creo que en el caso de España, no me acuerdo si el nombre es exacto, o administración digital, y bueno, y en el resto de los países creo que todavía no existen grupos de trabajo en esta temática, pero posiblemente se puedan llegar a crear. Y de ahí se me ocurría que un tema me pareció súper valioso que planteaban es esta posibilidad de empezar a tratar de generar estándares entre las universidades. Digo, ya sea recopilando los que existan, y se adhieren a esos estándares o se plantean modificaciones, obviamente para no empezar desde cero, pero también haber un grupo, mejor que los grupos que están armados, para validarlos y para ver con casos reales en qué medida eso podría servir. Y si no, plantearlo y crearlo para que cuando se planteen nuevos casos ya se empiecen a tomar estos estándares de interoperabilidad, ya sea a nivel de certificados, que pueden servir mucho para la movilidad que se da entre las universidades. Y el segundo tema que me parecía interesante, porque de alguna manera acá se han planteado varios casos de uso muy interesantes, pero posiblemente existan muchos más en Argentina y en el resto de los países. Quizás una posibilidad también que podría empezar a trabajar algún grupo internacional en estos grupos, es plantear una especie de repositorio de casos de uso, ¿sí? De alguna forma cada uno pueda ver, digo, con alguna estructura, qué casos se están haciendo, cómo lo está haciendo, quién lo está llevando, y también aprovechar estas experiencias, ¿sí? Así que bueno, ahí Guillermo, que es uno de los coordinadores del grupo de Argentina, le dejo ahí la iniciativa para trabajar, y si están escuchando de España, también. Si me permiten un comentario, en relación a casos de uso, en la página de BFA hemos documentado una buena cantidad de casos de uso que hemos iniciado, con lo cual, si van a hacer un repositorio, los invito a que se lleven todo lo que está en la página y que lo pongan en el repositorio que ustedes quieran para empezar a jugar con esto, ¿no? Perfecto, buenísimo. Tengo una consulta de Eliana Bustamante. Dice, ¿qué información incluida en las certificaciones validadas con blockchain es pública? ¿Quién puede acceder y disponer de ella? ¿Es el graduado quien puede entregarla o es de libre acceso por parte de otras personas u organizaciones? Lucas tiene un modelo, Miguel y Guillermo también tienen algo para decir. En el caso nuestro, no estamos guardando ninguna información primaria en la blockchain, estamos guardando evidencia de cosas, y por lo tanto, la información que está guardada en la cadena no se puede deducir, por ejemplo, o sea, se pueden verificar notas, pero no se pueden deducir notas de la información que está cargada en la cadena.
es decir, asumimos que el certificado es un documento que en última instancia se le entrega al alumno, se le entrega al graduado, que el alumno o el graduado, me parece que es un modelo similar al que ha planteado Lucas, puede compartirlo con otras personas. Esas otras personas pueden validar ese certificado, pero siempre existe, sabemos, es el certificado el que tiene la información y no la cadena. O sea, esto, digamos, no vale la pena entrar en técnicamente cómo se realiza esto, pero, digamos, las materias rendidas, las notas obtenidas, no son información pública. En el caso de los títulos, bueno, ahí sí es toda información pública porque no están contenidos la información de las materias y demás que mencionaba Miguel, es decir, cualquier información que esté en un título es nombre, apellido, DNI, es información pública. Sin embargo, no, digamos, desde la universidad se decidió no hacerla de libre acceso, vamos a llamarlo, en el sentido de que no cualquiera puede acceder a ese título simplemente ingresando en la web, sino que uno tiene que tener una llave, que es básicamente el hash, no importa, lo técnico de ese título, que es lo que te brinda el alumno. Es decir, si el alumno quiere compartir su título con un empleador o con cualquier tercero, lo que hace es o enviarle el propio vínculo del diploma o compartirle su llave para que cualquiera lo pueda buscar en la web de la UPSO. Es decir, es información pública, pero no está abierta o de libre acceso por una decisión de la universidad, creo yo que por resquemores de los alumnos, podríamos llamarlo. Pero efectivamente es información pública. Como decía Miguel, tampoco es que se graba en la blockchain eso, ¿no? Es decir, está contenido en el certificado. Lo que se hace grabar en blockchain, bueno, es la codificación o el hash de esa información. En el caso de las aplicaciones que comenté del SIU, es exactamente lo mismo, digamos, a blockchain no se envía la información pura, sino se envía un hash de la información. El registro público de graduados es la información que está publicada, la que se manda, y en el resto de las aplicaciones se envía información que contiene los sistemas y se valida a través de los sistemas, digamos, no es información que queda pública, por ejemplo, las actas y demás. Perfecto. Perdón, aprovecho para tomar un poco lo que decía Ernesto, que es muy interesante el tema de la definición de estándares. Algo había comentado en una pregunta inicial Luis sobre estándares que se estaban trabajando en la Unión Europea, así que creo que se puede comenzar a trabajar desde ahí y es clave este trabajo en conjunto, obviamente mucho más allá de la tecnología, ¿no? La definición de estándares es un trabajo que es necesario hacer para poder intercambiar la información. Así que tomamos ese desafío a ver si trabajamos en eso. Buenísimo. Leo la última pregunta, después están los contactos de los ponentes para, el evento va a quedar grabado, y están los contactos de los ponentes para contactarlos por cualquier duda en particular. Airo dice, buenas tardes, ¿existe dentro de los intereses de estudio de los distintos organismos hacer extensiva la aplicación de la tecnología blockchain para producciones intelectuales académicas, ya sean tesis, papers, etcétera? En el caso de SIU no tenemos soluciones sobre la producción académica, así que en un principio no tenemos aplicaciones pensadas en ese ámbito. Un aporte, independientemente de eso, solamente pensando en esta lógica de sello de tiempo, de certificación, en realidad uno puede escribir un paper e independientemente que sea un borrador o que tenga el grado de avance que tenga, uno escribe el paper, le genera el hash, lo mete en blockchain y el día de mañana cuando alguien dice, bueno, ¿quién escribió el paper o quién fue el primero en que elaboró algo? Blockchain puede ser un buen mecanismo en las áreas de investigación justamente para garantizar tanto la integridad de un documento que puede ser un paper, como también saber quién fue el que lo elaboró. Hay muchísimo para hacer en ese sentido en el ámbito académico, así que es un buen punto, interesante.
Bien. Si no hay más consultas, me parece que la línea de trabajo que planteó Ernesto, siempre generándonos un poquito más, corriendo la frontera, en particular a los colegas de MetaRed que están siguiendo, les propongo que en los próximos días tomemos el tema. De nuestra parte, queremos agradecerle mucho a los ponentes y a los asistentes, y los esperamos en el próximo webinar. Susana, no sé si estás por ahí. Estoy, Germán. Yo me sumo al agradecimiento de Germán, a todos los ponentes y a los asistentes. Y bueno, por mi parte, como ha dicho Germán, les esperamos en el próximo webinar, que será sobre Gobierno TI y transformación digital. Y será el próximo día 11 de diciembre. Les mandaré un correo electrónico a todos los inscritos en este webinar con la información de este próximo webinar y además con la URL, la dirección donde pueden ver todo este webinar que será grabado y puesto en nuestro canal de YouTube. Recibirán también, no en blockchain, un certificado del webinar, todos los asistentes, y que sepáis que estamos trabajando el año que viene en hacer los certificados por blockchain. O sea que este webinar a mí me ha venido muy bien. Y por la parte de trabajo de los grupos de trabajo precisamente que comentabas, mañana precisamente tengo una reunión con Tomás y con parte del equipo de MetaRed, y aunque ya vosotros hablaréis, pero yo comentaré también tantas iniciativas porque a mí me han parecido muy interesantes. Así que enhorabuena a todos. Y sin más, si alguien tiene algo más que decir, si no, pues nos despedimos hasta el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego.